Si eres estudiante del derecho y eres una persona que está cursando una carrera en la universidad, te invito a que escuche a este magíster, te invito a que escuche a este instructor, te invito a que escuche a este colega que está preparado, capacitado en la materia. Dios te bendiga, bendiciones. ¿Puede un banco embargar mi casa o mi vehículo producto de una deuda de tarjetas de crédito o préstamo personal? Esta es una de las preguntas más frecuentes que me hacen mis seguidores día tras día. Pues en principio ningún banco podría embargar tu casa o tu vehículo por una deuda de esta naturaleza. Esto se debe a que en el contrato entre el banco y el deudor no se hace constar de que habrá una garantía que respalde la deuda. Y en el caso de que el banco quiera embargar, deberá hacer un proceso judicial llamado demanda en cobro de peso, el cual tarda entre 3 y 4 años en concluir. Esta es la razón por la cual los bancos, cuando se ven en este tipo de situación con los deudores, se les es más fácil venderle la deuda a una oficina de abogados o cobro compulsivos. En este tipo de deuda, el deudor solamente comprometerá sus cuentas de bancos y su historial crediticio que se verá afectado. Sígueme para más consejos. Doctor, si me divorcio de mi esposo, ¿de quién será la deuda? Todo va a depender del régimen matrimonial elegido. Nuestro país, la República Dominicana, existen varios tipos de régimen convencional, o sea, régimen matrimoniales. Por ejemplo, está uno de los más conocidos, que es el régimen de la comunidad de bienes, pues, entre comillas, que es una sociedad de gananciales. Está también el régimen convencional de separación de bienes. Y se está hablando aquí sobre la deuda que recae. Y yo le decía al principio que todo va a depender del régimen. Supongamos que en el régimen convencional de separación de bienes, alguien hizo una deuda, pues esa persona, la deuda le va a perseguir a ese cónyuge. El otro no tiene que ver con nada de esa deuda. A diferencia de el régimen de la comunidad de bienes. Si la deuda es de los dos, la deuda es de los dos, al igual que todo lo obtenido en ese transcurso del matrimonio y lograron varios bienes inmuebles, pues es partido un 50-50. Y si hay una deuda de $1.000.000, también esa deuda es partida, no simplemente se la va a llevar el que la hizo. Pero ojo con esto, que aquí es que está el punto sabroso. Siempre y cuando la deuda que realice uno de los cónyuges es para beneficio del hogar. Siempre y cuando la deuda, repito, es para beneficio de los dos, del hogar, o sea, entonces sí, esa deuda se va a partir 50-50. Cada quien va a tomar su %. Plan B. Pero si la deuda la realizó uno de los cónyuges y no fue para beneficio del hogar, siempre y cuando él lo utilizó para sus bebidas alcohólicas, lo mujerió, lo malgastó por allá, sin el consentimiento de su esposa o esposo, no vaya a pensar que esa deuda generada la van a partir entre los dos. Se la va a chupar usted solo, así como usted se chupó todo ese dinero. Entonces también debe de chuparse la deuda completa. Porque no es lo mismo que si usted agarró $100.000 y lo invirtió en la casa,
o y le echó plato, pues entonces claro está, esa deuda se va a partir, aunque usted fue el que la realizó, se va a partir esa deuda. Cada quien va a coger su parte porque fue para el hogar, para beneficio de ambos. Pero si no fue para beneficio de ambos, usted se va a chupar su deuda solito, sin ayuda de nadie. Recuerde, déle un me gusta, compártalo. Y también tenemos, oiga bien, una especialidad que si usted quiere, ¿verdad? Una cita, estamos cobrando 1,000 pesitos y así usted sale nutrido de lo que usted quiera saber. Sean todos bendecidos en el día de hoy. En la industria de la música, ¿cuál es la función del productor? Miren, mis amigos del Café del Pueblo, en un área donde tengo cerca de 2 décadas de experiencia, porque he navegado en varias aguas a nivel de lo que tiene que ver el mundo del arte y el entretenimiento. Y ahora me toca negociar, pero ya a nivel contractual, los aspectos legales. Y llega siempre la confusión cuando nosotros hablamos del productor. La gente entiende y es que hay varios productores dentro de esta industria, pero por lo regular existe el productor musical y el productor ejecutivo. Y en gran parte de América siempre hay una confusión, sobre todo en los proyectos pequeños. Miren, el productor musical es aquel que se encarga de supervisar que el producto, la pieza musical, se desarrolle bien, haga una supervisión y una guía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en los proyectos pequeños, por lo regular, el productor musical es aquel que mezcla, es el técnico de grabación, es quien masteriza. Y recuerdo cuando hacía mi especialidad en audio digital para el año 2010, nos enseñaron la separación de cada uno de ellos. Una cosa es el técnico de grabación, el que se encarga de ponchar, de microfonear, de estar en el estudio ahí para la asistencia, que muchas veces en los estudios grandes hay dos. Una persona que asiste como técnico para microfonear, porque en técnica de microfonía es muy importante lo que es la toma del sonido. De ahí depende qué toma usted quiere, qué tan vibrante, qué tan caliente. Y yo sé que muchos desconocen que nosotros nos iniciamos por esa área, por la parte que tiene que ver con la música, o sea, dentro de la industria de la música. Y uno sabe la importancia de la toma de sonido. Bueno, una cosa es el técnico de grabación, ese que está sentado en la mesa, y aquí estoy hablando precisamente para la gente que está dentro del espectro del arte y el entretenimiento, sobre todo los que se dedican a la música, los productores, los managers, eh, todo lo que esté ligado al mundo musical. Una cosa es el técnico de grabación, el que funciona como técnico ese día, que no necesariamente va a ser quien mezcle ni quien masterice. De hecho, una de las recomendaciones es que quien mezcle no masterice y quien vaya a masterizar que no mezcle, por un asunto de no viciarse con el sonido que va a escuchar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de el productor, este pudiera jugar desde la toma del sonido, pudiera hacer la mezcla, pero la función de este es una función un poquito más amplia, porque el productor no necesariamente tiene que jugar esas funciones. Ahora, en los pequeños proyectos sabemos que se juegan diferentes posiciones. Ahora, el productor es aquel que va llevando la guía que quiere desde el arreglo, esa composición que se va a hacer, esa grabación, que quien produce ese disco ya tiene una visión del resultado que quiere. Está pendiente, está ahí en la mezcla
de ese tema. El día de la sesión de grabación o de las sesiones de grabación está ahí para montar los coros, para grabar las voces. Está ahí en la masterización. Puede o no estar en la masterización presente. Puede o no estar en el día de la mezcla o no presente. Pero es el supervisor directo del proyecto a nivel musical. Versus el productor ejecutivo, que se encarga de las negociaciones, de buscar los talentos, de la parte financiera, de dirigir ese proyecto. Pero nosotros en América tenemos muchas confusiones y me toca cada vez que voy a negociar contratos especificarles las posiciones de un manager, de un road manager, de un asistente, del booking, hacer una separación de piezas, porque en los proyectos pequeños hay una persona que prácticamente lo hace todo, desde secretario, booking, manager, road manager, asistente, digitador, productor musical, productor ejecutivo. En los proyectos pequeñitos, eso así. Pero cuando se trabaja con proyectos grandes, cada quien juega su rol. Y veo a bien realmente orientar sobre la industria del arte y del entretenimiento, porque hace muchos años que había dejado de hablar de este contenido, porque ya me había dedicado a otros asuntos, pero hay tanto desconocimiento sobre la figura del manager. Voy a especificar de qué se encarga un manager, qué es un manager, qué es una persona que gestiona el booking, qué es un promotor, cuál es la función del técnico de grabación, la importancia de la toma de sonido. Y con esto no me separo del espectro del arte, el entretenimiento, la comunicación y el aspecto jurídico, porque básicamente uno se ve involucrado. A veces nosotros hacemos la función de abogado, pero otras veces no hacemos la función de abogado, sino de manager o de productor. Pero es importante ir informando y nutriendo a la población para que vayamos creciendo y que nuestra industria en América vaya cogiendo una forma, sobre todo en la República Dominicana, país donde me encuentro, que nosotros vayamos cogiendo una forma, que empecemos a trabajar organizado, que sepamos cuáles son las funciones, cuáles competencias tiene que tener esta persona, cuáles son las funciones propias, y hacer como una descripción del puesto para que podamos ir desarrollando y los proyectos se puedan ir creciendo cada vez más, porque muchos proyectos se quedan estancados porque a veces el mismo cantante, el mismo artista tiene que dedicarse a jugar todas las posiciones y no construye un equipo, y cuando no construye y desarrolla ese equipo, ese proyecto no puede seguir creciendo. Bueno, mis amigos del Café del Pueblo, vamos a seguir aportando. Yo les invito a que ustedes continúen compartiendo nuestro contenido con nuestros interesados en las diferentes plataformas. Ustedes saben que estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube, en el Twitter, y ahora estamos en Spotify. Estamos abriendo también ese camino por ahí para esa audiencia, para que la audiencia vaya creciendo, se vaya nutriendo. Pues un abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Doctor, yo tenía una casita de madera y mi pareja la hizo de black. Si nos separamos, ¿qué les toca? Conforme a la cátedra. Altagracia René. Doctor, cuando mi pareja y yo nos conocimos, yo tenía mi casita de madera y él la desbarató y la hizo de block y la pusimos al nombre de los dos, los únicos que teníamos en común, y 19 años. Bien, lo primero que debemos de saber y reconocer, como establece nuestra norma, nuestro Código Civil Dominicano, que los bienes adquiridos antes del matrimonio no forman parte de los bienes de la comunidad. En ese sentido, la señora tiene la ventaja
de que al momento de una disolución del matrimonio o de unión libre, una separación, entonces, ¿qué se va a partir? Debemos de entender que existe lo que es la presunción de gananciales. Esto es sobre la base invertida en dicho terreno. No calculando el terreno, el tasador va a valorizar lo que se invirtió en esa relación de hecho o de matrimonio, y eso se va a partir en dos, 50-50. O sea, que si el valor de la casa completa cuesta 5 millones de pesos y el terreno cuesta 2 millones de pesos, entonces se va a valorizar los 3 millones de inversión en dicho terreno partido 2, 50-50. Es decir, la señora tiene 2 millones porque lo tuvo en su terreno, más 1.500.000 pesos. Ella se llevará 3.500.000 pesos y la otra parte será de su cónyuge. Sean todos bendecidos en el día de hoy.